Hola, vamos a hacer un repaso un poquito también de alguna de los principios de Arquímedes, por ejemplo, que necesitamos también para bucear, tener algunas nociones. Y esto es un poquito más enfocado a nivel profesional, pero ahora os voy contando un poco. Bueno, por definición, todo cuerpo sumergido en un fluido experimenta una fuerza vertical hacia arriba cuyo valor es igual al peso del fluido desalojado. Parece un poco complicado, pero bueno, podemos suponer que el volumen del objeto desaloja un volumen de agua y el peso de ese agua es igual al empuje que tenemos en el objeto. Con esto pues nos da varios criterios de flotabilidad, que tendríamos por un lado flotabilidad negativa, donde el peso aparente es mayor, entonces no tendríamos flotabilidad. Luego tendríamos una flotabilidad neutra, donde más o menos aproximadamente se equilibraría el peso aparente y nos daría una flotabilidad neutra. Y luego tendríamos una flotabilidad positiva, donde el peso aparente sería menor y conseguiríamos que la cosa flotase. En este caso pesaría más el objeto que el líquido que desplaza, que el volumen del líquido, y se hundiría. En este caso se quedaría neutro, y en este tendría un empuje hacia arriba superior, con lo cual flotaría. En esto tendremos unas aplicaciones que en este principio de Arquímedes, que es importante, por ejemplo, en el cálculo de reflotamientos, sobre todo si necesitamos reflotar barcos, que es frecuente que pasen estas cosas, y nos vale para calcular el número de globos y la cantidad de aire necesaria para subir a superficie, en este caso el barco o el objeto. Los pasos a seguir: primero, calcular el volumen del objeto. Luego, calcular la densidad del objeto. Multiplicar la densidad por el volumen y luego hay que calcular el empuje del fluido desplazado y restar el peso real del empuje y tendremos el peso aparente. Con esto ya tendríamos el volumen de aire necesario para el reflotamiento. Es un poquito, así dicho, es un poco engorroso, pero bueno. Para el volumen multiplicaríamos ancho por largo por alto, y ese volumen resultante se multiplica por la densidad del objeto. Ese mismo volumen también lo multiplicaríamos por la densidad del fluido en el que se encuentra, y estos dos resultados se restan y tendremos el peso aparente, que este es el volumen de aire necesario para elevar el objeto. Hola, mira, vamos a poner como ejemplo, para el principio de Arquímedes, por ejemplo, vamos a levantar un bloque de hormigón, que es muy habitual en los trabajos de buceo profesional, sobre todo en los puertos, y a veces no sabemos muy bien si ponerle demasiados globos, un globo muy grande, un globo muy pequeño, nos da un poco de incomodidad, sobre todo cuando empiezan las personas a trabajar. Entonces, de esta forma podemos calcular muy bien el globo más adecuado para levantar el bloque. Entonces, ya tengo desarrollado, para que no se nos haga muy largo, tenemos desarrollado aquí el esquema. Entonces, vamos a imaginar que vamos a levantar un bloque de 3 metros por 2 metros por 1 metro, y queremos saber qué globo necesitamos. Entonces, lo primero vamos a calcular el volumen del hormigón, del bloque de hormigón. Son 3 por 2 por 1, 6 metros cúbicos. Luego nos pasamos a la densidad del hormigón. Le ponemos de media unos 2.400 kilos por metro cúbico, depende del hierro que lleve, depende de muchas cosas y la calidad del hormigón, pero bueno, con eso sacamos un cálculo bastante aproximado. Para saber el peso del bloque de hormigón, ya entonces pasaríamos, para saber el peso real, sería el volumen por la densidad, que serían 6 metros cúbicos del volumen por la densidad de media que tenemos, 2.400 kilos por metro cúbico, se anula un metro cúbico, se quedan los kilos y nos quedan 14.000 kilos. Ese es el peso del bloque de hormigón arriba en tierra. Ahora le calculamos el empuje, lo que tendríamos que descontarle por el agua, en este caso el agua desalojada por el bloque. Entonces sería el volumen del mismo bloque
que sería la densidad, sería el agua desalojada por la densidad del agua, que vamos a coger como media, aunque el agua salada es más densa, vamos a coger como media los 1000 kilos por metro cúbico, que es la densidad del agua. Sería el empuje, serían los 6 metros cúbicos por los 1000 kilos por metro cúbico, anulamos metros cúbicos, quedan kilos, y quedaría un empuje de 6000 kilos. Eso sería el agua desalojada, lo que tendríamos que quitarle. Ahora el peso aparente, que sería lo que pesaría el bloque dentro del agua, descontándole el empuje, que sería el peso real menos el empuje, que son 14.000 kilos que pesa el bloque menos los 6.000 que desaloja de agua, nos queda un peso aparente de 8.400 kilos. Necesitaríamos ponerle la cantidad suficiente de globos para igualar 8.400 kilos, que serían los 6.000 del empuje menos los, o sea, pesaría 14.000 el bloque menos los 6.000 del empuje, que serían los 8.400. Eso nos quedaría neutro. Entonces, con un poquito más, ya el bloque iría a superficie sin inconvenientes. Aquí tenemos como algunos inconvenientes luego en la hora de la realidad. Esto es muy teórico, pero tenemos que despreciar la succión y luego calcular también que el agua salada es más densa que el agua dulce. Pero bueno, es una cosa pues más o menos aproximada, que para la práctica no nos implica tampoco mucho.